Los zapotecas se llamaban Ben-Saa en su idioma viejo y ahora olvidado. Ben-Saa, los hombres de las nubes, aquellos que sabían vivir en el cielo. Las nubes siempre han sido para el hombre motivo de reflexión y de encuentros. Se pueden ver o adivinar caras, animales, danzas. Afectan el ánimo, presagian acontecimientos buenos y alegres o transitan llenas de dolor, catástrofes y muerte. Nos hablan del movimiento celeste, nos hacen pensar que los dioses existen porque se mueven, porque son infinitas, porque tienen 1000 colores y millones de formas siempre nuevas, porque son inalcanzables e incomprensibles para aquel que tiene sentimientos y tiempo de voltear a verlas. Si su imagen tiene que ver con un espejo del espíritu, su existencia está eternamente relacionada con la vida. A fin de cuentas, las nubes son ríos que mágicamente vuelan y que cuando quieren, dejan caer el líquido que fertiliza a la tierra para dar vida. También son las nubes padres de los rayos, símbolos de la libertad, de la esperanza y habitantes del cielo. Los vientos de por aquí dicen que si uno se fija bien en el cielo, todavía es posible ver a los zapotecas. Dicen que no han muerto, que cantan, trabajan y hacen el amor en el cielo. Dicen que siguen vivos porque supieron construir el camino de lo eterno. El Valle de Oaxaca tiene alrededor de 95 kilómetros de largo por 25 de ancho y se encuentra aproximadamente a 1500 metros sobre el nivel del mar. Comenzó a poblarse hace 8000 años. Sus tierras fértiles, rodeadas por la Sierra de Juárez y regadas por los ríos Atoyac y Verde, hicieron posible que aquí se desarrollaran numerosos grupos étnicos y lingüísticos durante un largo periodo de evolución. Destacan entre ellos los zapotecas y mixtecas, de cuyo pasado prehispánico se tiene mayor información. El dato arqueológico nos señala que la civilización zapoteca comienza a definirse alrededor del año 500 a.C. y por otro lado, la leyenda nos cuenta que los zapotecas fueron los habitantes originales del Valle de Oaxaca y que nacieron de las rocas o eran descendientes de animales salvajes como jaguares y ocelotes. Monte Albán es sin duda la ciudad más importante de la región. Está situada en la cumbre de una montaña de aproximadamente 400 metros de altura. El nombre original de la ciudad se desconoce. El que hoy posee data de la época de la colonia. Sin embargo, el doctor Ignacio Bernal nos dice que tal vez la montaña se llamaba originalmente Cerro del Jaguar. La plaza de Monte Albán fue el centro de una inmensa metrópoli. Como plaza es una de las más grandes y monumentales de América. Mide aproximadamente 300 metros de largo por 200 de ancho,
formando un rectángulo casi perfecto. Para lograr esta notable simetría y la amplitud del espacio, los zapotecas tuvieron que aplanar la punta de la montaña, rebajando inmensos bloques de piedra y rellenando enormes espacios naturales. Hay que tener en cuenta que todo este trabajo se realizó arriba de una montaña que tiene 400 metros de altura. El esfuerzo que significaron las obras para tan magistral arreglo, más lo que implicó la enorme cantidad de metros cúbicos de construcción de piedra, nos parece una labor casi irrealizable, considerando los escasos medios de los que disponían. Sin embargo, aquí está el proyecto realizado, aunque claro, les llevó siglos finalizar la plaza que aún hoy admiramos. Desde el año 500 antes de nuestra era, vemos ya una presencia en Monte Albán. La influencia olmeca que se va a dar en varios sitios de Mesoamérica, aquí también va a estar presente. Es precisamente en el edificio que está a mis espaldas, en donde vemos que se empieza a construir y a planificar lo que va a ser la gran plaza ceremonial de Monte Albán. Este edificio es uno de los primeros que se construye y para ese momento debió haber ya una organización social que permitiera precisamente mano de obra suficiente para nivelar la parte alta del cerro en que se encuentra Monte Albán. Por cierto que el edificio toma su nombre, edificio de los danzantes, por una serie de lápidas que se han encontrado y que representan individuos en posición que según algunos investigadores es precisamente la de danzantes, la de bailarines, aunque otros piensan que pueden representar personajes enfermos, deformes, y también hay la idea de que puedan ser prisioneros que han sido mutilados de sus órganos sexuales. Sea como sea, la verdad es que en el rostro de estas figuras podemos ver precisamente esa influencia olmeca tan temprana en Monte Albán. Los llamados danzantes son uno de los misterios más grandes de Monte Albán. Lo que no es un misterio es que se trata de obras que realizaron sus pobladores más antiguos y que sorprenden por el fantástico movimiento que los escultores le supieron dar a sus imágenes. Este edificio de los danzantes seguramente fue uno de los más importantes de la Gran Plaza y definitivamente es el más antiguo. Aunque la primera construcción está abajo de la que hoy vemos, es notable ver cómo se respetó el estilo arquitectónico original de grandes muros planos y sin más adorno que los bajorrelieves de los supuestos danzantes. Parecería como si todo el edificio nos hablara del origen de los zapotecas.
sobre todo porque según la mayoría de los investigadores, en los danzantes es posible ver el estilo de los olmecas, la primera gran civilización mesoamericana. La historia de los descubrimientos arqueológicos en Monte Albán comienza a fines del periodo colonial, cuando en el año de 1806, Guillermo Dupé, comisionado por el rey de España, visita la ciudad para realizar las primeras excavaciones. A partir de entonces, fueron muchos los visitantes que dejaron huella de su paso por el lugar, en dibujos, planos y escritos. Fue hasta fines del siglo XIX cuando algunos estudiosos comienzan a interesarse por la antigua ciudad. Este fue el caso de Abraham Castellanos, Francisco Belmar, Fernando Sologuren y Manuel Martínez Gracida. Todos ellos vivían en la ciudad de Oaxaca y aprovechaban los domingos para ir de día de campo a Monte Albán y realizar románticas excavaciones en el punto denominado por ellos Danza de Moctezuma y que hoy conocemos como Edificio de los Danzantes. Fue sino hasta los años 30 cuando el notable arqueólogo Alfonso Caso comenzó a realizar excavaciones serias y científicas en el sitio. Al lado de Caso destacan Ignacio Bernal y Jorge R. Acosta. Correspondió a este grupo de notables mexicanos dar a conocer la zona arqueológica de Monte Albán. Hasta que don Alfonso Caso llegó a Oaxaca, el pasado prehispánico de la región era poco menos que una leyenda. Primero estudió los documentos escritos en piedra, pero se dio cuenta de que no podía averiguar a qué época correspondían ni cuáles eran contemporáneos. Por ese motivo decidió explorar Monte Albán. A partir de diciembre de 1930 y durante 18 temporadas, exploró el sitio y su trabajo ha sido el ábrete sésamo de la arqueología del Valle de Oaxaca. Más de 500 monumentos escultóricos o con inscripciones jeroglíficas se descubren. Con el tiempo, los trabajos de Caso en Monte Albán proporcionaron una secuencia temporal para el área y por lo tanto abrieron la posibilidad de penetrar científicamente en la historia zapoteca. Uno de los edificios más interesantes de Monte Albán es el del juego de pelota. ¿Cuántos jugadores participaban? ¿Qué características precisas tenía? Es algo que desconocemos. Sin embargo, aquí en el Valle de Oaxaca tenemos la presencia de una serie de elementos que se asocian al juego. Por ejemplo, en Dainzú se han encontrado lápidas en las que se puede ver personajes, jugadores, ataviados con guanteletes, con protectores, pero también con máscaras que les protegen el rostro. Sobre el simbolismo también conocemos algo. Sabemos que tenía una relación con esa lucha constante de la noche y el día. En fin, que todos estos elementos míticos se unían en lo que era la presencia del juego de pelota. Vistas desde la plaza, las escalinatas que llevan al juego de pelota parecen las de un templo. En
En este monolito se representa aparentemente un grillo o chapulín. La cancha es relativamente pequeña en comparación a las de otras grandes ciudades, pero su armonía arquitectónica es sobresaliente. No tiene anillos en las paredes laterales y, según parece, la pelota se botaba en el centro para dar principio al juego, como sigue ocurriendo en nuestra época en el llamado juego de pelota mixteco. Una de sus peculiaridades es que en las esquinas hay un total de 4 nichos. Pudieron servir para colocar la imagen del dios patrón de cada partido o tal vez las apuestas. De pronto, en medio de los pasillos, encontramos una piedra que nos muestra a un jugador. Lleva capa y un brazo levantado con la pelota en la mano. Este está de espaldas. En la mano de abajo tiene la pelota. Esta es la máscara que los defendía del golpe de la bola. Este otro también está protegido con su máscara y tiene las piernas hacia arriba. Aquí vemos a otro que está de rodillas. En su mano izquierda tiene la bola. Parece que la está botando. De nuevo apreciamos la máscara y el jugador con la mano arriba y las piernas abiertas. Estos son los pies de un jugador corriendo con la pelota en la mano. Aquí está solamente una mano y en la palma la pelota. Vemos la representación del que podría ser uno de los 4 dioses del juego. No hay que olvidar que este deporte tenía una gran importancia religiosa. La historia del Valle de Oaxaca se ha dividido tradicionalmente en 5 periodos. Estos periodos han sido determinados con base en la cerámica encontrada entre los escombros de estructuras construidas durante los distintos periodos de Monte Albán y en más de 300 sitios estudiados en el Valle de Oaxaca. El primer periodo de Monte Albán se inicia hacia el año 500 a.C. y termina en el 150 a.C. Corresponde al inicio de la civilización en el valle. Hubo una religión con dioses, templos permanentes, sacerdotes y militares. La arquitectura ya es de piedra. Los edificios están orientados aproximadamente hacia los puntos cardinales. Por desgracia, queda muy poco de la arquitectura de esa época, ya que fue destruida en tiempos posteriores o recubierta con edificios modernos de los mismos zapotecas. En la época 2, llegan gentes que tal vez venían de Chiapas o de Guatemala y que realizaron numerosos cambios. Los nuevos estilos ceremoniales solo están representados en pocos sitios, todos ellos importantes. Esto sugiere que los nuevos pobladores eran una minoría que se impuso a los habitantes de la época anterior. Poco a poco, y después de muchos años, ambos grupos se fusionaron. Al principio de la época 3, hay una etapa de transición donde se distingue la influencia de Teotihuacán, suceso de la mayor importancia. Esta época marca el establecimiento firme de la cultura zapoteca, su desarrollo y su florecimiento. En la segunda mitad de ese periodo, se reconstruyó prácticamente toda la ciudad, hasta quedar Monte Albán como hoy lo conocemos.
La cerámica refleja siempre el desarrollo cultural de los pueblos. Aquí, por ejemplo, vemos algunos de los animales que existen en la tierra zapoteca. Los recipientes nos dan una idea de la vida cotidiana. En esta jarra, el asa servía también para verter el líquido. Este es un incensario con motivos humanos en las extremidades. Y esta es una urna con adornos singulares. Vemos ahora la representación de una columna vertebral que tal vez sirviera como base de un recipiente. Aparecen más representaciones humanas en las vasijas. Esta es la exquisita imagen de una mujer embarazada. El movimiento, los peinados y la ropa de los zapotecos se nos revelan en estas figurillas con fidelidad. Obviamente la muerte en la cultura zapoteca siempre está presente. En la época del esplendor zapoteca surgen piezas de un realismo casi increíble que nos muestran el rostro y la expresión de esos hombres inmortales. Uno de los elementos arquitectónicos típicos y característicos de Monte Albán lo constituye el llamado doble escapulario. Consiste, como podemos apreciarlo en este edificio, en dos molduras superpuestas y cuyos extremos están doblados hacia abajo. Este elemento va a caracterizar a los principales edificios de Monte Albán y por lo tanto también a la arquitectura zapoteca. En el lado suroeste de la Gran Plaza se encuentra el edificio conocido como la estructura M. Corresponde a la época 3 y el trabajo del doble escapulario resalta por su belleza. Del otro lado de la plaza, en el lado noroeste, está el enorme templo conocido como Sistema 4. Notamos la bella armonía de la pirámide principal. Aquí apreciamos cómo los zapotecas construían las partes inclinadas. Lo hacían con ladrillos que después recubrían con estuco para que los taludes quedaran perfectamente lisos. A este edificio se le conoce como el Palacio y se encuentra ubicado en el sureste de la plaza. La escalinata remata en una puerta relativamente pequeña. Un pasillo desemboca en el patio central y en este confluyen 13 habitaciones. En el lugar se respira una sensación de intimidad y recogimiento, pero también de lujo y esplendor. El edificio J es uno de los edificios más interesantes de Monte Albán. Ubicado en el centro de la gran plaza ceremonial, tiene su fachada principal orientada hacia el noreste. Sin embargo, en la parte posterior
guarda una forma muy peculiar. Tiene una forma que imitaría una punta de flecha. Mucho se ha especulado, en realidad, de cuál es la función de este edificio. Hay quienes piensan que posiblemente es un observatorio astronómico, hay quienes piensan que a lo mejor representa un monumento a los triunfos guerreros de los señores zapotecas, como lo parecen indicar algunas lápidas que lo conforman y en las que podemos ver glifos de sitios invertidos, es decir, con la cabeza viendo hacia abajo en una forma de vencimiento del enemigo. Sea como sea, la verdad es que la constitución social, la organización social zapoteca era muy compleja y el sacerdote jugaba un papel preponderante con la observación del movimiento de los astros, con el control calendárico, en fin, con el conocimiento, pero también el guerrero llegó a tener un control de los valles circundantes. Notable en el espacio arquitectónico de Monte Albán es el hecho de que al centro de la plaza se localizan 4 grandes basamentos sobre el mismo eje. Hacia el extremo sur de este conjunto central se ubica el edificio J, también conocido como el observatorio. Es fácil ver que su parte posterior remata en un ángulo que se asemeja a una punta de flecha y esto lo hace diferente a todos los edificios de la ciudad. Su fachada conserva el estilo común de Monte Albán, pero su orientación es única. En sus paredes distinguimos bajorrelieves que aparentemente celebran la conquista de otros pueblos. Se ha dicho que la cámara interior, en parte sin techo, sirvió para observaciones astronómicas, pero esto no está plenamente demostrado. En su interior quedan restos de varios periodos constructivos que se descubrieron por medio de túneles hechos cuando se exploró. La mayor parte no es visible hoy, pero todavía es posible ver los 3 cuerpos que lo formaron. Separados del edificio J, pero también en el eje central de la plaza, están unidos los templos I, H y G. Resulta que abajo de ellos hay una gran punta rocosa a la que había que eliminar o recubrir, que fue lo que hicieron los grandes arquitectos zapotecas. Estos edificios son en realidad un inmenso adoratorio como es tan característico en la época clásica de Oaxaca. El templo central ve hacia el este para contemplar cómo el sol nace y sube a su trono del mediodía. Uno de los aspectos en que destacaron los zapotecas de Monte Albán fue precisamente la arquitectura, y de ella tenemos buenos ejemplos en la gran plaza ceremonial. Uno de ellos es el edificio norte, que cierra precisamente por ese lado a la gran plaza. Podemos ver allí la monumentalidad que alcanzaron estos vestigios y cómo se caracterizan por estas enormes escalinatas flanqueadas por alfardas también de un gran tamaño. Es quizá aquí en Monte Albán donde encontramos estos elementos con estas características tan impresionantes que dan un sello muy particular a la arquitectura zapoteca. En la parte norte de la plaza se levanta el conjunto más imponente y majestuoso de Monte Albán.
La gran escalinata termina en una área ancha y está limitada en su parte superior por 2 hileras de 6 columnas cada una, formando un espléndido pórtico que separa, al mismo tiempo que sirve de unión, entre la gran plaza y el patio hundido. Hay que tomar en cuenta que hoy ya no existen los templos que coronaban las pirámides. Sus techos planos estaban sostenidos por vigas de madera que no soportaron el paso de los siglos. Solo quedan pedazos de los muros que los sostenían. Es sorprendente saber que en sus días de gloria, todo el exterior estuvo recubierto con una gruesa capa de estuco, pintada por lo general de rojo vivo. Sobre la plataforma de este conjunto monumental están construidos varios templos de menores proporciones. Este edificio de edificios podría ser en sí mismo una pequeña ciudad. Esta plaza, descubierta recientemente, está situada en la parte más alta de las ruinas. Su importancia debe haber sido tan grande como su belleza. Una sensación nace de estas maravillosas edificaciones, y es la de que los hombres que construyeron Monte Albán conocían el lenguaje de los dioses. Uno de los principales dioses del panteón zapoteca era Cosijo, dios de la lluvia y por ende con todo lo relacionado con la agricultura. No debemos olvidar que los habitantes de estos valles se dedicaron fundamentalmente a la producción agrícola. De allí que el culto a este dios se vea presente en la cerámica, en rituales, en fin, en 1000 formas expresado. Por eso no nos extraña que los zapotecos fueran el pueblo de las nubes y Cosijo su dios. Cosijo es el dios del relámpago y la lluvia. Sus representaciones se extienden desde la primera época hasta la cuarta y son más numerosas que cualquier otro en el mundo zapoteca. Presidía los rumbos cardinales, que entre los zapotecas eran 5: norte, sur, este, oeste y cenit. Una leyenda dice que Cosijo había sido un señor importante enterrado en Monte Albán y que los meses del calendario zapoteco tenían nombres destinados a perpetuar la memoria de su grandeza. El nombre de Cosijo significa rayo o linaje. También es el dios del calendario, pero sobre todo era el patrono de los zapotecas. Dios terrible y benevolente, capaz de dar la lluvia vida o de provocar la sequía muerte. Dios todopoderoso de un pueblo agricultor. Más de 180 tumbas han sido localizadas en las laderas del gran cerro de Monte Albán. Ello nos habla también de ese culto a los muertos, de ese culto que tuvo una significación muy grande en el mundo prehispánico, pero que en Monte Albán cobra una importancia muy significativa. En Monte Albán se han excavado casi 200 tumbas y nadie duda que si se continuara excavando se encontrarían muchísimas más.
La mayoría son humildes, pero todas son importantes, ya que desde el punto de vista arqueológico nos permiten acercarnos a la vida cotidiana del zapoteca. Aquí no hay casa sin tumba, no hay palacio ni templo sin sepulcro. Aquí la vida y la muerte se abrazaron con cariño, como la mujer y el hombre, como el padre y el hijo. Desde el punto de vista occidental, Monte Albán podría parecer un inmenso cementerio. Sin embargo, el hecho de que algunos investigadores aseguren recientemente que los zapotecas construían primero sus tumbas y sobre ellas sus casas, sus templos o sus palacios, nos permite pensar que tal vez lo que ellos querían es que sus familiares no se fueran de la morada que habían tenido en vida. Parecería que la idea de aquellos hombres fue la de seguir cerca del padre, de la madre, del abuelo y del ancestro, en vez de abandonarlos en un lugar lejano y tenebroso como un panteón. Más que estar cerca de la muerte, estaban cerca de los recuerdos y de las personas que les habían dado la vida. Discretas, sobreviviendo al tiempo, abajo de las losas de los pisos, encontramos a las tumbas zapotecas. Esta es la número 4. Su disposición es singular. Son 3 recámaras juntas pero con orientaciones diferentes. Tiene la forma de una línea quebrada discretamente. Es interesante notar que aparentemente no hay un patrón exacto para ubicar las tumbas ni para definir sus características. En medio del patio de este templo se encontró el acceso a una de las tumbas más importantes de Monte Albán. Se trata de la conocida como 104. En el centro de su fachada está un nicho donde descansa un personaje que en el tocado lleva un busto de Cosijo. Este enorme bloque de piedra cubría la entrada de la tumba. La cámara es de planta rectangular y de techo plano. Posee la maravilla de que todos sus muros están íntegramente pintados al fresco, con motivos y colores que se han conservado hasta hoy. Dice el doctor Bernal que este dios es el del moño en el tocado. En las paredes laterales están representados personajes importantes, ricamente ataviados. Gracias a que los zapotecas le concedían tanta importancia a sus entierros y a sus tumbas, podemos hoy conocer muchos detalles de su vida cotidiana. En las tumbas se han encontrado y seguramente continuarán apareciendo pinturas exquisitas, cerámica impresionante por su belleza, esculturas y estelas de gran calidad y significado, una arquitectura singular y creativa, y últimamente fueron rescatados esqueletos que nos muestran un ejemplo de sus prácticas médicas. Se trata de la trepanación. La trepanación es, para decirlo de manera sencilla, una operación en la que se perfora la parte superior del cráneo.
No se sabe con qué fin se hacía, pero la perfección de la cirugía, la cantidad de operaciones en un mismo individuo y el hecho de que algunos pacientes hayan sobrevivido a las primeras intervenciones nos hablan de una habilidad quirúrgica asombrosa. En el patio de una casa fueron encontradas las tumbas de 5 individuos que presentaban huellas de haber sido trepanados. Las características de la trepanación son fácilmente identificables en estos cráneos. Este es el cráneo encontrado y estudiado en 1991. Increíblemente, una de las perforaciones presenta tejido reconstituido. Esto significa que el individuo sobrevivió por lo menos a la primera operación. Los zapotecas fueron artesanos maravillosos, acostumbrados a darle vida a la piedra y al barro. El testimonio arqueológico ahora nos demuestra que también buscaron caminos radicales para aliviar la enfermedad y el dolor. Manos zapotecas, manos mágicas. La ciudad arqueológica de Huijazó se encuentra ubicada en la parte noroccidental de los valles centrales de Oaxaca. Es importante constatar que esta ciudad zapoteca, que se desarrolló allá por el año 650 al 900 de nuestra era, tiene un lugar muy específico, muy estratégico en lo alto de un cerro, pero también a la entrada de estos valles centrales, es decir, que servía como lugar de control para la comunicación que se establecía entre el altiplano y lo que era la parte de Monte Albán y otras ciudades zapotecas. Aquí, en esta ciudad, recientemente, hace unos cuantos años, se pudo localizar una tumba prácticamente intacta. Fue en noviembre de 1985 cuando arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología localizaron lo que ahora conocemos como la tumba 5 de Huijazó. Estamos en la entrada de la tumba número 5 de Huijazó. Lo primero que llama nuestra atención es la fachada de la misma. Podemos observar una figura muy interesante que en realidad es la mezcla de dos animales, una serpiente y un jaguar. De las fauces de este animal vemos que brota la lengua bífida, pero también podemos observar el rostro de un ave con su pico. Por cierto, que el acceso a la tumba estaba cubierto por esta enorme piedra que podemos observar aquí. Al entrar a la tumba encontramos una pequeña antesala y después pasamos a la antecámara propiamente dicha. Aquí vemos una de las características de la tumba de Huijazó, como es la pintura mural que la está decorando. Aquí podemos observar, por ejemplo, un personaje femenino que trae una bolsa en su mano y también podemos ver que la vírgula de la palabra o del canto surge de su boca. Un penacho muy elaborado la adorna, podemos observar largas plumas verdes y además tonos amarillos y rojos del tocado. Otra de las características de esta
antecámara es precisamente los relieves que podemos ver en la entrada a la cámara mortuoria. Aquí vemos una parte de esta entrada en donde se pueden apreciar dos personajes que van de perfil caminando y que tienen su contraparte al otro lado de la puerta. Estamos alrededor del año 1400 de nuestra era. Monte Albán hace muchos siglos que perdió su antiguo poderío y esplendor. Sin embargo, hoy sabemos que continuaba ejerciendo aún sobre los mixtecas una poderosa influencia mágico-religiosa. Así lo demuestran los excepcionales hallazgos de la tumba 7. Sucede que la arqueología nos demuestra que los mixtecos reutilizaron la tumba 7, construida 7 siglos antes, y enterraron en ella a uno de sus compatriotas, poseedor de grandes riquezas. Estos hallazgos, logrados por Alfonso Caso en 1932, han sido de los más importantes para la arqueología mexicana, no solo por la riqueza y variedad de los objetos encontrados, sino por lo que significaron para el conocimiento del mundo prehispánico. Varios siglos antes de que los españoles llegaran a estas tierras, ya en América se trabajaba el oro de una manera realmente impresionante. En países como Colombia, como Panamá, como algunos del área andina, fueron y son ejemplo del trabajo en la época prehispánica de este metal. A Mesoamérica vino procedente de aquellas regiones hacia los años 800 o 900 de nuestra era, pero hubo un pueblo mesoamericano que particularmente se distinguió en el trabajo del oro, de la orfebrería. Me refiero a los mixtecos de Oaxaca. Y precisamente aquí tenemos algunos ejemplos de lo que fue el trabajo en esa técnica de la cera perdida. Todas ellas proceden de la tumba 7 de Monte Albán. Y así podemos apreciar en un primer término este pectoral en el que vemos a un individuo semidescarnado. También tenemos otro ejemplo en el que el simbolismo está presente. Se trata de este pectoral en que en su parte superior vemos la representación de la cancha del juego de pelota. Es decir, se pueden ver a los dos contendientes y en medio un cráneo. Y no hay que olvidar que el cráneo está asociado al elemento de decapitación y este a su vez al juego de pelota mismo. Debajo vemos un círculo que representa el disco solar y a continuación el cuchillo, el tecpat, con su boca hacia abajo, que, según lo indica el doctor Alfonso Caso,
puede tener una asociación con la luna. A continuación, en otra pieza, podemos observar a Tlaltecutli, el señor de la tierra, quien está al comienzo del viaje hacia el Mictlán. Así, tenemos aquí presente algunos de los niveles celestes, como es el sol, como es la luna, pero también el nivel terrestre. Culmina esta pieza con 4 cascabeles de oro que la están adornando. Pero particularmente interesante resulta este rostro que tenemos aquí. Representa a Chipetotec, nuestro señor el desollado, cuya particularidad era que representaba precisamente al dios de los orfebres.